Quiero preguntarles si ustedes aquí se pueden recordar cuáles son los libros de la Biblia que hemos venido haciendo devocional durante estos últimos meses, de junio para acá. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Jueces, Juan, Josué. ¿Sí? Esos vienen. Bueno, ¿qué tienen en común? Todos comienzan por J. Junio, que comenzaron en junio. Bueno, si yo le hiciera una pregunta a ustedes, de qué tema tratar acerca, qué puede haber lineal, digamos que en estos temas, qué puede tener en común estos temas, usted empieza a pensar, uy, eso tiene mucho tema que tratar. El pastor se va a demorar, va a coger 3 libros para predicar, este tema va a terminar mañana, pero no, quiero que presten atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero introducir el tema ¿con qué palabras podríamos resumir el libro de José? ¿Con qué palabras podemos resumirla? Es la tierra prometida, ¿cierto? Es cómo Dios toma a un líder para meter a su pueblo a la tierra prometida, ¿cierto? En pocas palabras. Por eso es que hoy he titulado la prédica Por fin en la tierra prometida. Por fin en la tierra prometida. Usted, ahora no piensen que vamos a hacer el decálogo, los tips para entrar a tu tierra prometida. ¿Cómo llegar a tu tierra prometida? Imagínate estrategias desde el mundo cristiano de cómo entrar a tu tierra prometida. No, el mensaje no va a ser así. Va a ser un poquito más de exhortación, de animarles de una manera diferente. ¿Listo? Entonces quiero que vamos a ponernos en contexto, porque hay personas que están nuevas, nos están viendo por internet, y quiero relatar esa historia hasta ese punto como para ponernos en un contexto. ¿Vale? Entonces, tenemos a Josué, ¿sí? Y a un pueblo que ha sido esclavo en Egipto y fue rescatado de esa esclavitud. Egipto representa esclavitud, ¿sí? Y fue reprimido. El pueblo fue tratado de ser destruido por el faraón como tal. Y entonces fue usado Moisés en ese momento. Estamos hablando en Éxodo. Y si vamos, aquí está el texto, vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 9. Voy a tomar como referencia algunas partes claves de esa historia. Dice, dijo Jehová a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jereseo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Y fue liberado Israel. Por medio de grandes prodigios, hazañas, vimos a Dios moverse con este pueblo, abrió los mares, los sacó de allá, puso plagas, y vimos una historia grandiosa y maravillosa. Sin embargo, este pueblo no pudo entrar. Este pueblo que salió ahí no pudo entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y cuando hemos estado, digamos, analizando qué es lo que pasó, y es que ese pueblo no estaba preparado. Había salido de Egipto, pero Egipto todavía no ha salido de su corazón. Seguían sintiéndose o seguían siendo esclavos en su corazón. Por ende, al no poder entrar a la tierra prometida, ¿qué pasó? Ellos tuvieron que transitar 40 años en un desierto. 40 años en un desierto. Y fueron 40 años en donde estuvo Dios de la mano de ellos. Iba delante de ellos como columna de fuego en la noche y como nube en el día. Y fue un tiempo de desarrollar al pueblo de Israel. Y bueno, fue un tiempo así sencillo o fácil, porque desafortunadamente ellos también tuvieron bastantes desaciertos en ese tiempo, digamos que del desierto. Fueron desobedientes. No sé si ustedes se acuerdan cuando les dijo Dios, bueno,
el maná se come de esta manera, hagámoslo así, no hicieron caso y murió no sé cuántos. Fueron un pueblo rebelde, querían desmontar a Moisés porque se renegaban a todo tiempo, ¿sí? Incluso se atrevieron a fabricarse un becerro para adorar, estando Moisés recibiendo las tablas con los mandamientos, con la ley de Dios, ¿sí? Sin embargo, listo, pasaron 40 años y estaban listos para entrar a esa promesa. ¿Cuál era? La tierra prometida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muere Moisés. Este es un resumen, este es un resumen muy corto, pero es necesario. Entonces muere Moisés y Dios envía a Josué. Ese fue el que hizo el relevo, la posta. Ahorita que hablaban los jóvenes de relevos. Y aquí vemos un relevo. Viene Josué para que tome todo el pueblo, pasen el Jordán y empiecen a tomar a esta tierra prometida. Y hay unas palabras claves que Dios le dice a Josué. Y están en Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Tome apuntes para que usted después haga su análisis y empiece, digamos que a reflexionar acerca de esto que estamos hablando ahí. Le dijo así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y esto es famoso porque nos retumba. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Tremendas palabras. Este marca como una nueva etapa en el cumplimiento de esa promesa. Y efectivamente el pueblo de Israel entra en la tierra y vemos cómo Dios nuevamente se levanta con maravillas, prodigios, cosas milagrosas. Abre el Jordán como cuando Moisés estaba pasando por el mar. Comienzan a tener victorias en unas batallas épicas. Por ejemplo, como se cae Jericó después de darle vueltas con trompetas. Y uno dice: wow, y estas cosas pasan en este tiempo donde Josué comienza a introducirse en esa tierra prometida como tal. Y entran a hacer posesión. Entonces, después de todas estas conquistas legendarias, concluye el libro de Josué, repartiendo esa tierra prometida al pueblo de Israel, y las palabras finales de ese libro comienzan así, en Josué 24, 14, 15. Escuchen esto porque esto es clave para lo que vamos a ver ahorita. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los que perdón, es que me levanté la mirada y ahora, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese momento marca un hito supremamente importante porque estamos viendo un tiempo de esclavitud donde salen de esa esclavitud. Un tiempo donde entran a esa promesa, ¿cierto? Ahora vamos al libro de Jueces.
que está ahí pegadito, que también veníamos ahí, dice, y comenzamos el libro de Jueces, en donde vemos que muere Josué, pero ¿qué pasa con Israel? Pareciera que cuando escucharon las palabras de Josué, tomaron una mala lección, porque Israel falla en lo más importante que tenía que hacer, y era expulsar a los cananeos. Esto era clave porque era para poder evitar esa corrupción moral en la que había en ese pueblo, para evitar la idolatría, para evitar todas esas prácticas contaminantes con las cuales esa tierra estaba envenenada, ¿sí? Además, Dios había llamado a Israel a ser un pueblo santo. Eran el reflejo de Dios, eran el modelo a mostrar de la gloria de Dios y de su grandeza. O sea, no por nada he hecho grandes cosas con ellos. Entonces, en este libro de Jueces, conforme vamos viendo, vamos leyendo, vamos encontrando que este pueblo de Israel comienza un ciclo de pecamos, viene, digamos que los cananeos, los fariseos, todos los eos, hebeteos, todos ellos, los oprimen, digamos que son oprimidos, son conquistados, son, digamos que intentados de destruir, se arrepienten, Dios manda un Salvador, ¿cierto? Viene un tiempo de paz, pero vuelven otra vez y caen en el pecado, ¿cierto? Y eso se vuelve como un ciclo en donde vamos viendo en ese libro que pasamos de unos líderes muy buenos, ¿cierto? A ir viendo una degradación de su liderazgo. Conforme vamos viendo ahí, vamos viendo cómo esos líderes tienen formas y actitudes que terminan haciendo que el pueblo, al final del libro, sea un pueblo corrupto, sea un pueblo lleno de, digamos que, de esas malas prácticas de las cuales Dios quería librarlos, ¿sí? Y al final hay una frase que se repite un par de veces, y voy a traer una de ellas, está en Jueces 21, versículo 25, y yo creo que es como la raíz de lo que le pasa a ese pueblo estando ahí en la tierra prometida, y dice Jueces capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que me daba la gana. Lo que pasó tal vez en ese momento en el jardín del Edén, donde la serpiente convence de que cada uno puede definir qué es bueno y qué es malo. Se ennegreció el corazón del pueblo de Israel ahí. Entonces, ¿a qué vengo con esta historia? Y es que es la historia de un pueblo, pero definitivamente cuando yo leo esas historias, cuando pasamos por esas circunstancias, yo también me puedo ver identificado en etapas de mi vida, puedo ver identificadas esas circunstancias y situaciones en algún momento que pudimos haber cruzado. Por ejemplo, va a hablar de mí, y aquí es donde yo le pido a usted que comience a activar, le pide al Señor, revélame, tráeme revelación, tráeme, reargúyeme y muéstrame cómo, por ejemplo, yo viví un Egipto, un tiempo de esclavitud, antes de conocer al Señor. Yo fui un hombre cautivo del tabaquismo. Yo fui un hombre que fue esclavo del trago, de la rumba, ¿sí? De la promiscuidad. Yo fui un hombre que, dado esas cosas, fui llevado a depresión. Solo cuando conocí al Señor fui librado de eso. Entonces, piense usted ahí, ¿cuál pudo haber sido su Egipto? ¿Cuál es su Egipto? ¿Cuál es eso que te tiene esclavizado y encadenado? Porque hay salvación. También yo me puedo ver de pronto ahí representado, por ejemplo, en Jueces. También viví tiempos donde a pesar de que Dios traía como la salvación a ciertas cosas, volvía y recaía nuevamente en hacer mal las cosas, digamos que en desobedecer, y luego en las consecuencias, y luego en las consecuencias me arrepiento, y de pronto de alguna manera Dios vuelve y trae
después de arrepentimiento trae alguna manera de sacarle el lío. Cuando uno ya está otra vez tranquilo, en paz, acomodado, vuelve otra vez y recae uno. Yo no sé si usted se siente de pronto ahí representado en algunas de esas historias. Con seguridad que sí, con seguridad que sí. Pero así como en estas historias nos sentimos representados, yo los quiero introducir a un término, y es la tierra prometida. Porque quiero que ese sea como el tópico que enlace toda la historia con lo que vamos a ver también en el libro de Juan, que es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes estén ahí siempre revisando que lo que nosotros nos han prometido, o voy a ponerlo en esta perspectiva, es: ¿qué representaría la tierra prometida para sus vidas hoy en día? Voy a ponerlo mejor en esa manera, para no enredarnos o para no enredarme. ¿Qué representa la tierra prometida hoy en nuestras vidas? Y una tierra prometida para nuestras vidas puede representar el anhelo de ese empleo que no tengo, o ese aumento, o digamos que esa reubicación que tanto anhelo, o esa condición económica a la cual quiero alcanzar y la ha anhelado. O tal vez, voy a decir algo aquí, tal vez esa tierra prometida en la que hablan acá pueda estar representada en ese esposo o esa esposa por la que estamos orando, ¿sí? O puede ser, no sé, en el caso de la familia que está orando por ese hijo que no ha podido tener. Eso, digamos que así, haciendo un símil, una representación, nosotros podríamos hacer como un paralelo entre lo que representa la tierra prometida en esta historia y lo que puede representar para nosotros esa tierra prometida. Entonces, basado en esto, yo quiero que reflexionemos bajo 3 aspectos acerca de esta historia acerca de la tierra prometida, y que yo sé que va a preparar su corazón para que eso que usted le está pidiendo al Señor, eso que ha recibido usted como promesa del Señor, usted pueda disfrutarlo, pueda gozarlo y pueda hacerlo bajo las condiciones o bajo la provisión y la visión que Dios nos va a dar. Entonces, un primer aspecto es que no caigamos en el error de centrar la atención en la bendición. Ese es un primer aspecto. Que no nos centremos en que la atención esté puesta en esa bendición. Miren, Dios, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, atendió el clamor de su pueblo. Y sabía qué era lo que necesitaba. Sabía cómo podía hacerlo. Y entonces le habló a Moisés en esa porción que ahorita leímos. Dijo luego: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de los extractores a mano de los egipcios. Y voy a sacarlos de esa tierra y los voy a llevar a una tierra buena y ancha, ¿sí? Que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, todos estos eos. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y efectivamente Dios les cumplió. Y les cumplió porque venían también de unas promesas que venían aún más atrás, desde Abraham. Y ahorita vamos a conectar que esas promesas no vienen desde ahí, vienen de unos planes que están desde el principio de la fundación de los tiempos. Entonces, así se había prometido. Sin embargo, el pueblo de Israel, como vemos en esta historia, olvidó la esencia y el propósito primario
de ser el pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que el enfoque no era simplemente llegar a esa tierra prometida, llegar a un lugar y llenarlo porque era un lugar que daba muchos frutos. Miren, y quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente es, nosotros somos hijos de Dios. Hemos tomado la decisión de que Jesucristo sea nuestro Señor. Y somos hijos de Dios. Y quiero que tengan en cuenta lo que está pasando con el pueblo de Israel para que podamos entender qué es lo que pasa. Esa tierra de Canaán estaba llena de un montón de gente que estaba haciendo maldición sobre esa tierra. O sea, adoraban ídolos, sacrificaban niños a esos ídolos, tenían aberraciones en la manera en su moral, ¿sí? Porque adoraban diferentes dioses. Toda la tierra y la plenitud son de Dios. ¿Qué quería hacer Dios? Coger esa tierra y llenarla con su voluntad, con su propósito. ¿Y qué mejor hacerlo que con su pueblo escogido y elegido? Esa tierra efectivamente, como él lo prometía ahí, fluía leche y miel. Lo que tenía que hacer el pueblo de Dios, porque era el pueblo elegido de Dios, era introducirse y erradicar todo, y erradicar toda esa, digamos que toda esa maldad. O sea, ellos llegaban a ese lugar a representar al único Dios verdadero, ¿sí? A representar el gobierno, el reino de Dios en ese lugar. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios? Olvidó esa parte tan importante. Olvidó su identidad. Olvidó que lo importante no era ese terreno, ese terruño, esa propiedad, ese lugar, ¿sí? Sino el propósito con el cual habían sido enviados. ¿Lo entienden? No sé, de pronto, tal vez avanzando un poco más, vamos a ir mostrando, digamos, un poco más a esta connotación. Por eso yo quiero exhortarlos el día de hoy con este primer punto, y es cuando Dios te está bendiciendo con algo, y voy a decir por ejemplo, te está poniendo en un nuevo lugar de tu trabajo, digamos que en una nueva posición de mayor influencia, ¿sí? Claro que lo está haciendo para bendecirte, claro que sí, pero eso tiene propósito y tiene voluntad. Ahí tú también estás siendo representante del reino de Dios en ese lugar. Estás tomando para Él un lugar que había sido tomado por alguien que no debía. Estás representando, estás siendo representante de Él. Entonces el gran problema es que no nos pasa como al pueblo de Israel, que tomaron posesión a esa bendición, ¿cierto? Y en vez de ser ellos quienes transformaron el ambiente, erradicaron eso que hacía esa tierra, va a decir, de maldición, fueron ellos, digamos, permeados al no hacer como Dios, al no ser santos como Dios les pedía ser santos, de no mezclarse con esposas de esas personas que estaban ahí, de los cananeos, ni de compartir rituales que evidentemente no eran los que adoraban al verdadero Dios. Entonces, cuando tú llegas, va a ser el ejemplo del trabajo, te ubican en un lugar de mayor influencia en el trabajo, ¿cierto? Y resulta que es en el lugar de mayor influencia, hay prácticas no muy honestas, pero tú temiendo de que te devuelvan otra vez o te quedes sin empleo, te adhieres a ese tipo de prácticas. ¿Qué está pasando? Te estás dejando contaminar. Eso que era tu tierra prometida se puede convertir en el lugar de tu perdición. A eso me refiero con que no nos enfoquemos en la bendición.
La bendición es necesaria, la bendición viene, pero tú no puedes dejar de ser. Tú eres hijo de Dios, tú eres representación de Dios. Y donde fuere que Dios te traiga bendición con una nueva casa, un nuevo hogar, una nueva casa, un nuevo vehículo, un nuevo trabajo, un negocio, tú tienes que tener claro, quién eres, a quién representas. ¿Listo? ¿A quién representas? Yo los exhorto a que ustedes, a donde sea, que ustedes sean enviados, a donde sea que se materialice esa tierra prometida, esa bendición que Dios tiene preparado para ustedes, ustedes sean sal y luz, y eso sea consagrado para la gloria y honra de Dios. Yo no quiero escuchar dentro de la congregación, dentro de mis amigos, dentro del liderazgo, que algo que era supuestamente de bendición se convierta en el motivo por el cual se terminó un matrimonio, dejamos de congregarnos, porque es que eso nos pasa. Y voy a decir, eso nos pasa porque a mí me ha pasado. Dios nos da una bendición y el enemigo nos trata de voltear las cosas para que eso también se vuelva el yugo con el cual ya no caminemos con él. O más allá, que no seamos tan, digamos que tan cortos de vista, ¿sí? Que mientras estamos buscando eso que tanto anhelamos de Dios, marchamos con él, vamos para las que sea, estamos con el liderazgo, evangelizamos, le hablamos a los otros, servimos, caminamos en bendición, caminamos en santidad, estamos pendientes de qué es lo que dice Dios para estarlo cumpliendo, pero cuando llega la bendición, cuando llega la tierra prometida, cuando llega ese esposo por el cual estamos orando, cuando llega ese empleo por el cual estamos orando, cuando llega esa bendición económica por la cual estamos orando, entramos como en un reposo, pero un reposo como malsano, un reposo en el cual terminamos alejándonos de quien bendice. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No. Ahora, esto me introduce al siguiente punto. El siguiente punto para reflexionar es: la tierra prometida no es un fin. Esa bendición, ese anhelo que usted tiene no es un fin. Mire, quiero que lo vea de esta manera: es una plataforma de lanzamiento o de alcance para mayores cosas. Escuche esto. Escuche esto. Todo esa tierra prometida que se le había dado a Israel no era para reposar en ella. Era la plataforma de lanzamiento para la promesa inicial que se le había dado a Abraham. Era el territorio de lanzamiento para las naciones. Veamos esa promesa que está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los de Canaán, todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Desde el principio Dios tenía planes grandes y claramente no se limitaban a un terruño, a una sola zona. Y te voy a decir aquí, Dios tiene grandes planes con tu vida y no se limitan a lo que en nuestra mente limitada, corta, pueda entender como una gran bendición. Tiene aún mayores planes, ¿sí? Si nosotros nos dejamos llevar. Entonces, esto lo ratificó y se lo advirtió también Dios a Josué. Se lo ratificó a Josué, está en capítulo 1, entrando a la tierra prometida, versículo 7 y 9, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, que se limitaba a Canaán, se limitaba a esa tierra prometida. Donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Las promesas y las bendiciones de Dios representan un compromiso de un mayor alcance del reino de Dios. ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta de esto? Todas las cosas en Dios siempre tienen un propósito, siempre tienen un porqué, siempre, o sea, no son coincidenciales, siempre, ¿cómo decirlo? Aquí tengo la, ¿ah? Siempre están con propósito para lograr algo más, ¿sí? Y quiero que reflexionemos en la tercera. Y yo creo que esta es muy, muy importante, porque aquí comenzamos entonces a tocar el libro de Juan. Porque todo esto todo esto no está desligado el Antiguo Testamento con la venida de Jesús, que es el Nuevo Testamento. Nosotros empezamos a leer Juan. Y aquí hay una parte, algo que viendo, digamos, como este recorrido desde junio hasta acá, vino algo que me cuestionó bastante. Y la tercera idea es esto, la reflexión es esta, es el reino de Dios, una frase de poder, el reino de Dios es mucho más que cualquier tierra prometida. Cuando hablamos de tierra, hablamos de como de una porción. El reino de Dios, ¿cuánto abarca el reino de Dios? Y entonces estamos estudiando el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan. Y desde el principio del Evangelio nos muestra la preexistencia de Jesús. Desde el principio de los tiempos. Dice que el verbo estaba en él. Y que sin él nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. ¿Y qué dice en el principio de los tiempos? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cierto? O sea, Jesús está desde el principio de los tiempos. Ahora, Jesús conoce los planes de Dios desde que antes de que nosotros fuéramos hechos. Ahí en Juan también dice algo, dice, yo veo al Padre y hago lo que el Padre hace. Y Jesús viene y mora entre nosotros como nosotros y viene a estar entre nosotros. Y miren esto tan particular. Hemos visto en prédicas anteriores sobre todos estos temas de Éxodo, Josué, ¿cierto? Jueces, que estos hombres como Moisés, Josué, eran hombres tipo Jesús. Eran sombras de lo que Jesús vendría a hacer. Porque venían a salvar el pueblo de Dios. O sea, eran una muestra de lo que vendría como tal. Pero no eran Jesús. Entonces eran el abrebocas del plan de salvación por medio de Jesucristo como tal. ¿Y cuál es el contexto que teníamos en tiempos de Jesucristo? Israel había sido sometido, ¿por qué? Por el Imperio Romano, ¿cierto? O sea, en esos momentos, y vamos a ponerlos ahí como en ese espacio físico, esa tierra que fue llamada la tierra prometida, donde ya ellos están establecidos, ¿sí? Había sido tomada, o sea, ellos estaban siendo gobernados por un pueblo extraño, por el Imperio Romano, ¿sí? Y yo me cuestiono lo siguiente, es, ¿por qué Jesús
no vino como en tiempos, por ejemplo, de Gedeón, de Sansón, de ir a sacar a esos romanos, porque yo ahí en los evangelios no veo a Jesús armando un tremendo ejército para destruir a todo el imperio romano y sacarlo de Jerusalén, ¿sí? ¿No han visto eso? Es porque aquí es donde viene lo interesante, y es que ese tiempo, esa promesa de tierra prometida, ¿cierto? Había pasado como tal, y la manera de desarrollar esa tierra prometida como plataforma había pasado. Y a Jesús le tocaba venir a introducir algo mucho más importante, mucho más grande, más profundo. ¿Cuáles fueron el trabajo primordial de Jesús al estar entre nosotros? Restablecer la relación con el Padre, ¿sí? Salvarnos y establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios. La primera reunión que tuvo con uno de los fariseos, que fue Nicodemo, que al tipo le pareció una locura. Están esperando a un Mesías que viniera a pelear y a rescatarlos de la invasión, de la opresión. Y lo que le dice es, hay que nacer de nuevo para que entres en el reino. Entonces este último punto de reflexión se llama el reino de Dios mucho más que cualquier tierra prometida. Mucho más que cualquier tierra prometida. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que Jesús viene con los planes del Padre. Él viene del Padre. Y el propósito inicial desde la creación del hombre, está en Génesis capítulo 1, versículo 27, 28, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Siempre Dios como sus hijos, como su creación, ha querido que trabajemos conjuntamente con Él en el gobierno, en el reino suyo. ¿Sí? Y esto abarca mucho más que cualquier tierra. Por eso cada cosa que nosotros, en la que Dios nos equipe, nos favorece, tiene un sentido y un propósito. ¿Y qué es? Establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios. Y empieza Jesús en Juan a hablar de que cada uno tome su cruz y sígame, ¿cierto? Y se reúne con una gran cantidad de personas y empieza a hablar del reino de Dios. Nosotros somos llamados a construir algo más grande de lo que nosotros hemos pensado. Entonces, quiero traer una advertencia, porque muchas veces nosotros tomamos esos anhelos y eso que es un símil a la tierra prometida como algo puntual, en donde yo simplemente puedo descansar. Y cuando llego a ese punto, ya no hay nada más que hacer. Posiblemente este mensaje que les estoy dando el día de hoy sea radical, ¿cierto? Porque algunos de nosotros de pronto pensamos en algún momento, cuando yo sea millonario, ya no voy a trabajar más, ya no hay nada más que hacer, me rasco la barriga en la casa, ¿cierto? Cuando por fin llega esa pareja que anhelo, ya no va a estar por ahí, digamos que buscando, que tan bueno, ya nos dejamos a pasar bueno. A veces nos da ese hijo anhelado y ese hijo se convierte en la adoración de la casa y ya le quita el lugar a cualquier cosa.
En este momento me acuerdo de una historia y es de Samuel. La mamá de Samuel era estéril. Clamó a Dios por una bendición. Dios le dio un hijo. Hizo algo impresionante. Eso era lo que más amaba a ella. Y se lo consagró a Dios. ¿Quién fue Samuel? Fue uno de los profetas más importantes que vemos en la Biblia. Yo quiero llamarlos a que nosotros seamos como Jesucristo, que es nuestro estándar. Jesucristo, todo lo que se le dio, lo usó estratégicamente en establecer y traer los planes de Dios. Que todo lo que estuvo a su alcance era para reproducir lo que Dios le había llamado a hacer. Todo. Estaba la gente hambrienta. ¿Cuántos panes hay? Eso sirvió para el propósito de Dios. Incluso esa oración que está en Juan 17, que dentro de poco vamos a verla, que es espectacular. Ora por cada uno de nosotros. Nosotros hacemos parte del plan de Dios. Más grande, más increíble, pero tenemos que consagrar todas esas cosas al propósito que es mucho más grande y glorioso que Dios. Ahora, ¿qué beneficio hay en eso? ¿Qué beneficio hay en eso? Muchos y muy grandes. Entender que hay cosas, escuchen esto, entender que hay cosas mucho más valiosas que el oro, que la plata, que las tierras, que no se pueden comprar con nada. Ser hijos de Dios no lo puedes comprar con nada. Dice Jesús, la paz que yo os traigo no nos las da el mundo. Esa paz no la puede comprar nada. Que hay algo más valioso que no se pueda comprar con nada, lo que puedas tener en tus bolsillos. ¿Sí? Y voy a traer unas palabras de Jesús, porque en estos momentos estoy hablando mucho de lo que materialmente digamos que nos agobia, ¿cierto? O posiblemente nos hace que nuestro corazón se desvíe. Y Jesús en Lucas 12, del 15 al 21, hace una advertencia y trae una parábola. Dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano, mis bienes, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, gózate la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Dios no nos quiere como acumuladores de sus bendiciones. Dios nos quiere como canales para alcanzar y bendecir a todas las familias de la tierra. Nosotros somos injertados como hijos de Dios y esa promesa dada a Abraham nos alcanza a nosotros, pero esa promesa tiene propósito: bendecir a todas las familias de la tierra. No por nada existe la Gran Comisión. ¿Y qué es la Gran Comisión? Entonces, todo para lo que nosotros tenemos o somos bendecidos tiene propósito en el plan grandioso y maravilloso de Dios. Amén. Mientras que con el padre de toda mentira, tenemos una situación completamente, digamos que, contraria.
Porque dice en Juan, lo vamos a ver también dentro de poco, en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pero en Jesús yo he venido, dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿A quién vas a dedicar tus cosas? ¿A quién vas a dedicar tu tiempo? ¿A quién vas a dedicar con lo que Dios te ha bendecido? Si no es para que vivas en abundancia y hagas ver a los otros, en esa identidad que Dios te ha dado, ver a los otros qué grande es Dios, qué planes tan maravillosos y tan grandes hay en Dios. Entonces, todo tiene un propósito, tiene una provisión, pero, toda promesa tiene una provisión y tiene siempre un propósito. Siempre un propósito. ¿Ok? Yo quiero dejarles una tarea. Quiero dejarles una tarea sencilla. Y quiero que apunten ahí en su celular, en el cuaderno. Esto lo aprendimos en el último avance pastoral y creo que tiene mucho que ver con lo que Dios te da. Apunten este versículo, dice Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3. Miren lo que dice esa porción de la Biblia. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Quiero decirles, iglesia, familias, que así como a Dios le plació coger el pueblo de Israel y llevarlo a una tierra llena de cananeos, de personas que profesaban cosas diferentes al plan verdadero de Dios, nosotros somos llevados a esos lugares de bendición, a esos lugares anchos, a esos lugares más grandes, para que nosotros también podamos tomar posesión de ellos, pero para que se vea establecido el reino y el gobierno de los cielos, no para que nos contaminemos. Yo quiero decirles a ustedes, iglesia, que necesitamos cuidar nuestro corazón de eso que le pasó a ese rico insensato, de no permitir que nuestro corazón que se sienta, bueno, ya tengo muchas cosas, ya voy a descansar, porque en ese reposo podemos entrar en lo que puede convertirse el principio de la destrucción, de que llegue ese que roba, mata y destruye para que tenerte anulado. Te invito a que tú sigas la senda, el camino de bendición, pero teniendo en cuenta que Dios te está proveyendo, te está equipando para poder establecer aún más el gobierno de los cielos. Entonces, nuestra mirada puesta en Jesús, que es nuestro estándar. Saquémosle provecho a este evangelio de Juan, porque es un evangelio lleno del amor y el cuidado de Dios, para que nosotros podamos establecer y vivir conforme a la gracia y al favor de Dios. Que la paz y el gobierno de los cielos esté siempre con ustedes. Como conclusión, yo quiero decirte que ustedes tengan en cuenta lo siguiente: que su tesoro no sea lo que tiene, digamos, en el banco, que su tesoro no esté representado en las posesiones, en el poder. ¿Saben cuál es el mayor tesoro que podemos tener nosotros como hijos de Dios? Dios mismo. Ese es nuestro tesoro, esa es nuestra fortaleza. Nos pueden quitar todo, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Recuérdese de no enfocarse, por favor, en la bendición, sino en el que bendice. La bendición se acaba, el que bendice es eterno. Las bendiciones tienen su propósito y su cumplimiento, y vienen más si estamos con el que bendice. Preste atención al valor de la gran comisión. Dejarnos usar para que con nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones,
puedan otros conocer a Jesús y de su plan maravilloso. No le dé miedo. Desafortunadamente la cultura, los medios nos han, digamos, establecido unos estándares que indican cuál es el éxito de la gente, cuál es el progreso, el nivel de, digamos, como de bienestar en las personas. Esos estándares son cosas de hombres que definieron ellos decir qué era bueno y qué era malo. Si tú pones la mirada en Jesús, si escuchas a Él realmente y redireccionas nuevamente y restableces esa relación con Dios, Él sí te va a establecer qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que parecen buenas pueden llevarte a la perdición. Porque donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Entonces, que sea Dios nuestro tesoro. Y a propósito, aquí me viene algo ya para terminar y nos ayuden a orar. Y de pronto esto puede servir para planes que ustedes tengan. Estamos orando por una sede. Y podríamos hacer un símil, que para esta iglesia esa sede es como esa promesa, esa tierra prometida, ¿no? Pero tengamos en cuenta algo. Nos hemos esforzado, tenemos unos ahorros, hemos casi negociado ya 2 lugares y nos han dado las cosas. Tranquilos. Yo quiero que oremos en este sentido y tengamos en cuenta esto tan importante con lo que hemos aprendido el día de hoy. Y ese lugar que Dios tiene establecido para nosotros no es un sitio, unas paredes en donde nosotros por fin no vamos a tener que estar rodando de salón en salón en el hotel, por fin vamos a tener un lugar donde vamos a hacer las capacitaciones, por fin donde vamos a tener ya las luces y todo adornado como quisiéramos, por fin un lugar donde ya vamos a estar tranquilos. Yo quiero que usted nos ayude a orar, porque ese lugar, como lo hemos aprendido el de hoy, ese lugar es una plataforma para el establecimiento del gobierno de los cielos sobre esta ciudad, sobre este país, sobre este departamento. En la última cuasi negociación, miramos hacia qué había dicho Dios sobre estos sueños y estas visiones, sobre su propósito. Y les voy a decir algo. Por eso les digo, no es simplemente un lugar de reunión y de congregación. Es un centro de sueños, porque así fue llamado. Es un lugar donde proféticamente se nos ha dicho que no solamente nos reuniremos, en un lugar de entrenamiento en tecnología, de lugares para provisión. O sea, nos ha hablado de un lugar que sirve de plataforma para establecer un plan aún mayor, aún más grande. Entonces, ayúdenos a orar, porque ese lugar Dios lo tiene previsto para nosotros y que nosotros podamos tener la gallardía, el denuedo para llegar a ese lugar y no simplemente sea un lugar para tener un reposo de la iglesia, sino que va a ser una plataforma de mayor alcance. Amén. Amén. Señor, si quieren acompáñenme a orar para que le pidamos al Espíritu Santo que traiga a nuestras vidas esa revelación. Padre Santo, y te pedimos, Espíritu Santo, que venga, dile, ven Espíritu Santo, revélame esos planes que tienes para conmigo. Dile, Señor, yo estoy entregándote, consagrándote mi vida. Y mi vida en todo aspecto. El tiempo, mi familia, mi empresa, mis recursos. Esas cosas que yo anhelo y que tú nos has prometido a mi familia,
yo pueda entender claramente y no se me olvide mi identidad y entender claramente cómo eso que tú nos estás dando, nos has dado y nos vas a dar, va a servir para tu propósito, va a servir para el establecimiento del reino de los cielos, va a servir para llegar más y más allá. Si tú en estos momentos te sientes que eso que con lo que Dios te bendijo se te convirtió en eso como el pueblo de Israel que no lo consagraste a Dios, es tiempo de arrepentirse. Dios puede de las malas decisiones volver a recrear, volver a encaminarte. Es un Dios perdonador. Es un Dios que desde el principio ha querido formar a su pueblo, formar a sus hijos. Así como nosotros padres formamos a nuestros hijos y estudian matemáticas y hacen problemas para que puedan entenderlos, así también Dios nos forma. Y cada nivel de bendición trae nuevos retos. Dile: Señor, no permitas que mi corazón se desvíe y termine haciendo lo incorrecto. Dice el Señor: mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente, porque ciertamente te va a poner a un mayor nivel. Y en ese mayor nivel, en esa mayor bendición, van a haber tentaciones, van a haber quien te quiera hacer caer, quien quiera poner el pie, palo a la rueda del propósito de Dios. Pero Dios está contigo. No pierdas la identidad de ser hijo de Dios. Que la luz de Jesús resplandezca en cada uno de nosotros. Señor, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y tú eres mi tesoro, tú eres mi porción. Tu Hijo Jesucristo dice: en casa de mi Padre hay muchas moradas. Ahí quiero estar, pegadito de ti. La victoria nos ha dado Jesús en la cruz. La victoria sobre todo aquello que quiere esclavizarnos. No le creas al enemigo. Jesús es nuestro estándar, es nuestro ejemplo. Míralo a Él. Pregúntale a Él. Dice Él que aún mayores cosas haremos en su nombre.